Pues nada, muy buenos días, gracias por la presencia. Les convocamos para hacer un conjunto de valoraciones y para ello me acompaña pues Esther González, que como sabes es la portavoz en materia de Hacienda, presupuesto y demás asuntos, y Fermín Delgado, que coordina nuestro grupo parlamentario y como saben es persona clave en la estructura de contenidos del proyecto político que representamos. Decirles que hace 5 meses y 15 días dijimos a la opinión pública, a ustedes, aquí, el 30 de octubre, que el proyecto de ley de presupuestos del 24, como mínimo, tenía 3 graves problemas. El primero, que falseaba la regla de gasto para aumentar el gasto público y que además lo comprometía en gasto corriente y que a partir de este falseamiento y este compromiso en gasto corriente de esos incrementos se establecían problemas en la estabilidad económico-financiera de la comunidad para esta legislatura. La segunda cuestión, dijimos que engañaban de manera flagrante a la ciudadanía incumpliendo la rebaja fiscal del 7 al 5% que se ha confirmado y reiteramos que no lo van a cumplir en la legislatura con seguridad absoluta, como lo dijimos en la campaña. Y la tercera es que el proyecto de ley de presupuesto incumplía de manera flagrante leyes aprobadas en el Parlamento como la ley de educación, la ley de servicios sociales, la ley de cultura o planes como el de investigación y desarrollo o el de cooperación. Estas 3 críticas le hicimos al proyecto de ley de presupuesto. 5 meses y medio después se confirman todas las críticas y se agravan algunas de ellas. Esto es muy importante en política, que cuando uno dice las cosas, las haga con rigor, con solvencia y que el tiempo, que no siempre es aliado, te dé la razón. Hoy les vamos a contar el falseamiento de la regla de gasto, lo hará Esther González, que no solamente no se tuvo en cuenta en aquel momento el 3% recomendado, sino que, como denunció la AIREF en su informe de octubre del año 23, se fue al 6%. Pero ahora Esther pondrá en evidencia que el último informe de la AIREF ya no habla de un falseamiento del 2,6, que es como está en estos momentos considerado el incremento de la regla, sino en el 8,5, encabezando a las administraciones públicas españolas. Es decir, confirmamos y reafirmamos que la imprudencia, el engaño, se ha consolidado más allá de la denuncia que hicimos. No solamente no se cumplió el 3, por supuesto no se cumplió el 2,6 que luego rebaja a las autoridades fiscales, sino que la desviación es del 8,5% y que por lo tanto habrá consecuencias en el ajuste del gasto público y ahora les comento qué es lo que están haciendo. Sobre la rebaja fiscal está ya contrastado el engaño. Engañaron en octubre, estuvieron mareando la perdiz, que una parte sí, una parte no, que dependiendo de la regla de gasto, que dependiendo del déficit. Cuento, lo que hicieron fue subir el IGIC. El balance neto del IGIC en la ley de presupuestos hay más, en la memoria económica hay como 5,8 millones más de ingresos. No solo no rebajaron el IGIC, sino que subieron el IGIC. Engaño manifiesto. Y reiteramos, no bajarán el IGIC en esta legislatura, porque ahora cuando vean ustedes el escenario plurianual que acaban de aprobar para el trienio 25, 26 y 27, verán las consecuencias de lo que dijimos, la inevitabilidad del ajuste fiscal que ahora les comento. Y por supuesto incumplieron todas las leyes que les he dicho y los planes. Esther hará una explicación del incumplimiento de la regla de gasto y sus consecuencias y Fermín Delgado nos va a ilustrar con la ejecución del presupuesto del año 23, que también tiene tela, ¿no? Donde nada más y nada menos tiene la menor ejecución de la última década y le sobran 1.100 millones. Parafraseando a los opositores de entonces del gobierno de Progreso, le meten mano en el bolsillo a la ciudadanía, esquilman con los impuestos a los pobres canarios y encima le sobran 1.100 millones. ¿Qué les parece, no? Se pone en evidencia de que estamos ante un gobierno irresponsable,
un gobierno imprudente y temerario, como dijimos en su momento, y yo añado ahora malos gobernantes y mala gestión. Y acabo yo con el plan presupuestario que presentaba ayer la consejera. El presupuesto inicial del año en curso es 11.301 millones. 1.121 millones más que el año anterior. Ya dijimos que esto era un exceso, que era temerario, que falseaban las reglas para llegar a tan importante incremento del gasto, el 11,1%. Yo creo que el más alto de las comunidades españolas. En el año 25, bueno, ya tienen en el documento que presentaron ayer, aquí para los que le dediquen tiempo a este asunto, ya tienen una previsión de ejecución de 234 millones. De facto, un ajuste, una retención. Ya no se gastarán 11.301, sino 11.301 menos 234, como advertíamos. Si ustedes se van a 1.121 y encima 1.000 millones se lo llevan a gasto corriente y solo 100 a inversiones, ustedes van a tener que ajustar el gasto público en el año 24. Pues ya en esa previsión que aprobaba el gobierno, que no tenemos información parcial. La nota de prensa. 234 millones menos en el año en curso. Pero miren, el año 25. El año 25 sobre el inicial del año 24, el presupuesto no sube 1.000 y pico millones, sube solo 175 millones. A ver cómo se la van a apañar para garantizar el gasto corriente consolidado. Pero el año 26 sube solo 150 millones. Y en el año 27 sube en relación al año 11 solo 76 millones. Vamos, que en el año 27 el presupuesto previsto por el gobierno en este ejercicio importante, relevante y obligado, que es el plan presupuestario a medio plazo con los escenarios 25 y 27, el presupuesto del año 27 será de 11.377 millones y el presupuesto de este año es de 11.301. Es decir, que dentro de 4 años solo dispondremos de 76 millones más para acometer toda la estructura de gasto, su consolidación y sus proyecciones, como habíamos dicho. Se pone en evidencia que vamos a entrar en una senda complicadísima. Primero porque las reglas fiscales van a ser implacables a partir del año 25 y porque se han pasado de frenada con 1.121 millones de euros más, falseando la regla de gasto para repartir dinero a expuertas que ya empiezan a ajustar con esos 234 millones. Acabo diciendo, lo que denunciamos el 30 de octubre no solo se confirma, sino que los datos agravan nuestra denuncia y que no es solo un cálculo nuestro, sino un cálculo de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal que se le podrá criticar lo que sea, pero tiene independencia, autonomía y capacidad contrastada para controlar la finanza pública. Por tanto, finalizo diciendo que el Gobierno de Canarias, el señor Clavijo, el señor Domínguez, dirigen un gobierno irresponsable, imprudente, temerario, son malos gobernantes, hacen mala gestión y Canarias pagará las consecuencias de tanta irresponsabilidad. Y para documentar estas afirmaciones, mi compañera Esther explica el incumplimiento de la regla de gasto y luego mi compañero Fermín Delgado pues explicará la ejecución presupuestaria del 23, que también es ilustrativa. Buenos días. Yo quiero empezar con respecto a la regla de gasto, que esto es la crónica de un disparate anunciado. De hecho, ya Roman ha dicho que desde el 30 de octubre pues iniciamos desde Nueva Canarias Bloque Canarista esa crítica a esto que estaba anunciando y haciendo el Gobierno de Canarias. Hay que recordar, para empezar a hablar, pues la rueda de prensa posterior, el día 17 de julio posterior al Consejo de Gobierno, donde el actual vicepresidente del Gobierno dijo que se acababan de enterar
que las reglas fiscales desplegaban todo su ámbito, en todo su ámbito en el año 24, cosa que a todos nos asombró, porque hay que recordar que este señor no solo es actual vicepresidente del gobierno, sino es que presidente del Partido Popular en Canarias, y hasta 2 días antes o 3 días antes de esa rueda de prensa era el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias. No sé si es que no estaba en el Parlamento cuando se hablaba esto, porque se habló incansablemente, básicamente por quien era en ese momento el vicepresidente del gobierno y consejero de Hacienda, por Román Rodríguez, pues o no estaba o no le interesaba. Pero, y es más, aunque en aquel momento no se conocía la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo, lo que sí estaba claro que la IREF ya había dicho el 6 de julio que lo que planteaba es que iba a ser de un 3%, preconizaba que iba a ser de un 3%. Y ya recomendaba en aquel momento específicamente a la Comunidad Autónoma de Canarias que en la elaboración de los presupuestos del año 24, ¿no?, evitara incrementos o reducciones de ingresos de carácter estructural financiados con cargo al incremento de los ingresos temporales que se producirían en el 24, 1.000 millones de euros que incrementaron en gasto corriente y solo 100 en inversión. Posteriormente, en octubre del 23, antes de ser aprobados los presupuestos, ya la IREF señaló, ya esta vez fue más contundente, diciendo que en la comunidad autónoma estaba incumpliendo ese 3% que se había planteado, que había planteado la IREF en el mes de julio y que había pasado a un 6%, que los presupuestos incrementaban los gastos no financieros en un 6%. Pero es que lejos de atender esas recomendaciones, el gobierno de Canarias, que tenía posibilidad en ese momento de rectificar, piensen que los presupuestos los presentaron el 1 de noviembre, el 30 de octubre, los presentaron en el Parlamento, pues nada, decidieron seguir para adelante y presentaron unos presupuestos para el 2024, donde lo que declaraban era el establecimiento de un límite de gasto no financiero de 11.301,4 millones de euros, o sea, los 1.121 millones de más, pero además afirmando y ratificando que era de un 3% en contra de lo que ya la IREF le había dicho. En noviembre, el 30 de octubre, ya desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, iniciamos la crítica con respecto a que eso que estaba diciendo el gobierno de Canarias no era cierto, y hablábamos además de la frivolidad que básicamente, el gobierno en general, pero la Consejería de Hacienda, que era del PP, que es del PP hoy, en la aplicación de esa regla de gasto y determinaba ese límite de gasto no financiero para el 24. Y además en nuestra enmienda a la totalidad también criticábamos extensamente que ese gasto era imprudente y era temerario y que desoía, una vez más, decíamos que desoían esas sensatas y razonadas recomendaciones que hacía la IREF. Manifestando además nuestro desacuerdo en la aplicación de la regla de gasto, utilizando con objetivo de justificar, porque era la única razón, justificar ese presupuesto expansivo que se incrementaba en 1.121 millones de euros. Luego ya en diciembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera rebajó ese 3% que hablaba la IREF a un 2,6%. Pero bueno, se aprueban los presupuestos en diciembre del año 23 con el voto en contra, por supuesto, de Nueva Canaria, Bloque Canarista, y de repente el 18 de marzo, hace menos de un mes, pues la consejera de Hacienda presenta la ejecución del presupuesto del año 23 y declara que se ha cumplido además con la regla de gasto, porque decía que habían puesto para como gasto o como ejecución del presupuesto del 23 11.070 millones de euros, y que bueno, lo habían dejado de cumplir en poco, sin ser consciente que la regla de gasto no se refiere exclusivamente al nivel de cumplimiento, de ejecución del presupuesto, sino que tiene una fórmula que son bastante más complejas que el simple hecho del cumplimiento. Esa primicia, y insisto, además nos causó estupor, porque la realidad es que quien determina la regla de gasto, quien la fija, cuál es si se cumple o no se cumple, es el Ministerio, pues en mayo del año siguiente, o sea, en mayo del año 25. Con lo cual nos pareció un grado de atrevimiento o de desconocimiento pues inmenso, y manifestado por la consejera en estas declaraciones, y lo que pasa que es que un par de semanas después la IREF presenta, el 11 de abril, presenta su informe sobre los presupuestos iniciales
del 2024 de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde dice claramente que el gasto computable del 2024 de la Comunidad Autónoma va a crecer un 8,5%, superando el límite individual del 2,6% vigente en este año. Esas recomendaciones que además van más allá, hablando de que, aparte de las consecuencias legales que pudieran derivarse de este incumplimiento formal del actual marco fiscal nacional o de las recomendaciones especificadas, un elevado crecimiento del gasto computable en el 24 implicaría un deterioro de las finanzas públicas a medio plazo. Hablamos de para el año 25 y para el año 26. ¿Qué podrían hacer en este momento? Bueno, ya han manifestado, y lo ha dicho Román, qué es lo que piensan hacer. En el año 19, en unos presupuestos que no elaboró el Gobierno de Progreso, pero que sí, pues también se superó la regla de gasto, este Gobierno, tanto Román como Fermín, lo que hicieron fue retener créditos por razones presupuestarias y así cumplir con la regla de gasto. En este caso es que estamos hablando que es un 5,9 puntos lo que se exceden, que son del orden de entre unos 517 y 530 millones de euros sobre esos 1.121 millones de euros, o sea, casi la mitad de lo que incrementaron. Y si no se ajustaran, como lo hizo el Gobierno de Progreso y como lo hizo el consejero de Hacienda y el viceconsejero en su momento, pues tendrían que hacerlo en el 25 y el 26, que es lo que, según lo que han presentado hoy, han hecho. Pero además también el domingo, me parece que fue, el sábado salió una nota de prensa de la Consejería de Hacienda, o la consejera de Hacienda, hablando, o sea, olvidándose de hablar de la regla de gasto y hablando que sí, que se habían cumplido el resto de los parámetros fiscales. Y además dice, bueno, pero es que además la regla de gasto la incumplen todas las comunidades autónomas, lo cual da risa porque primero el mal de muchos es consuelo de tontos y segundo sí que lo que no dice es que la media del resto de las comunidades autónomas españolas lo incumplen en un 5,7%, mientras que Canarias lo incumple en un 8,5%. Vamos, que nos llevamos el premio. Esa es la realidad de esta crónica de un disparate anunciado. Paso a Fermín. Bueno, buenos días. Me toca a mí comentarles la ejecución de los presupuestos de 2023 que hizo la consejera su presentación el día 18 de marzo. Hay que recordar que los presupuestos de 2023 los hizo el anterior gobierno, el Gobierno de Progreso, ¿no? Son unos presupuestos, en nuestra opinión, mucho más sociales que los de 2024 y también con una capacidad de inversión muy superior a los de 2024, incluso en términos absolutos, En lo social, por ponerles dos ejemplos nada más, el presupuesto de educación, nosotros lo crecimos en 2023 en 190 millones y ellos lo crecen en 89 en 2024. En términos absolutos estoy hablando, creciendo 1.120 millones. En derechos sociales nosotros crecimos en 90 millones y ellos han crecido en 35. En empleo nosotros crecimos en Servicio Canario de Empleo en 15 millones y ellos lo redujeron en 9 millones. El Instituto Canario de Igualdad, ellos lo redujeron en 763.000 euros, nosotros lo incrementamos en 1,5 millones. No me extiendo más. En lo social, ¿dónde crecieron ellos mucho? En sanidad. ¿Por qué crecieron mucho en sanidad? Básicamente porque subieron el gasto farmacéutico en 122 millones de euros. Nosotros en dos legislaturas, en la legislatura de Fernando Clavijo anterior y la de Ángel Víctor, se creció el gasto farmacéutico en 89 millones. En dos legislaturas, en 8 años, ellos, por alguna relación específica o especial que tienen con el lobby farmacéutico, este año 2024 han crecido el gasto farmacéutico en 122 millones. Yo jamás le he encontrado ninguna explicación a esto, porque va en contra de todo lo que yo leo de lo que es la contención del gasto sanitario y su eficacia. Pero bueno, vamos a la ejecución. La ejecución del presupuesto que ha hecho nosotros medio año y el nuevo gobierno otro medio año, lo tienen ahí en el gasto no financiero, la ejecución es del 91%. Voy a dar varios titulares de esto, ¿no? O sea, esta es la peor ejecución presupuestaria de los últimos 10 años. Hay que remontarse a 2013 para conseguir una ejecución tan baja como esta. Ahora les ponemos una gráfica. Pasa si quieres a la siguiente. Ven ahí
En comparación con nosotros, con los años nuestros, verán que en 2019 nuestra ejecución fue del 92, del 95 en 2020, 94, 92 en 2022 y la más baja que de la legislatura nuestra, de la legislatura de ellos, es más baja que la nuestra. Pero si pasamos para confirmar el dato, porque a mí un profesor de económicas me enseñó que la verdad era más verdad con números, con datos siempre, ¿no? Ahí tienen la ejecución de los últimos años. La fuente es el Ministerio de Hacienda, ahí ven la ejecución de los últimos años y verán que esta es la más baja de los últimos 10 años. ¿Pasa a la siguiente? Vale. Luego, primero, peor ejecución de los últimos 10 años. Segundo, se han dejado de ejecutar 1.100 millones, exactamente 1.089 millones. 1.100 millones. Para que se hagan una idea, para una orden de magnitud comparativa, 1.100 millones es la suma del presupuesto de derechos sociales, del Instituto Canario de la Vivienda y del Servicio Canario de Empleo juntos. Todo eso junto suma 1.100 millones. O sea que lo que se ha dejado de gastar, para utilizar un criterio de comparativo, ¿no? es esta cantidad, ¿no? Nunca se ha dejado de ejecutar tanto dinero. Es muchísimo. Razones para la inejecución las hay, pero ¿saben fundamentalmente por qué se ha inejecutado tanto? Porque cogió una obsesión el nuevo gobierno en cumplir con su previsión de que iban a gastar en 2023 11.070 millones para supuestamente cumplir con la regla de gasto, que se pusieron a gastar esto que se llama a trote y mocha, no sé si aquí se dice trote y mocha, bueno, por todos lados, a gastar por todos lados. De forma que, como ven aquí, en el último mes de diciembre gastaron la friolera de 2.485 millones de euros. O sea, en el mes de diciembre este gobierno gastó 2.485, es decir, el 22,5% del presupuesto total gastado se ha gastado en diciembre, con el objetivo, sobre todo en los últimos gobiernos, de llegar a ese previsto 11.070 millones que ellos consideraban la tabla salvadora para que se cumpliera la regla de gasto. Bueno, yo no sé quién les dijo eso, pero la prueba es que fíjate que la regla de gasto se incumple en 5,9 puntos, pero bueno, ese gasto tan enorme que se hizo en diciembre, que solamente es superior, perdón, en el año 2021, pero porque en ese año se entregaron a las empresas 1.144 millones por el COVID y nosotros como gobierno de Canarias entregamos 300 millones más y todo eso había que entregarlo antes de diciembre. Por esa razón, los 1.144 más los 300 es lo que explica el incremento en diciembre de 2.758 en el año 2021. Como verán, el resto siempre es una cantidad menor. ¿Qué es lo que ha hecho para gastar? Y les digo lo que han hecho para gastar esta cantidad en el último mes y sobre todo en los dos últimos consejos de gobierno. No para que llegue a los ciudadanos el gasto, sino simplemente es una técnica presupuestaria que consiste que la ejecución presupuestaria es si el dinero sale de los departamentos. Se cogen turismo, mandan 52 millones de turismo a Promotur y han ejecutado 52 millones. Pero esto no ha salido del perímetro de la comunidad autónoma. Cogen dinero de transición ecológica y se lo mandan a GESPLAN, del MRR, por ejemplo. Cuenta como gasto de la transición ecológica, pero esto no ha salido del perímetro de la comunidad autónoma. Cogen 30 millones de Hacienda y se la mandan a Asista, a Antigua Querecasa. Todos estos datos que se les estoy dando no los he inventado, los tengo memorizados, pero están ahí. Nos molestamos en leer los consejos de gobierno que solo tenemos la información de los de más de 2 millones, porque el resto, las modificaciones de más de 2 millones, porque el resto no va a gobierno. Les decía lo de Asista, por ejemplo, el ITC les han puesto 9 millones, Economía ha mandado 3 millones para Funcatra. Todo este dinero no ha salido del perímetro de la comunidad autónoma, no ha salido de la comunidad autónoma, simplemente en términos de clave presupuestaria se ha ejecutado. Luego han mandado a las corporaciones locales todo lo que pudieron, por ejemplo a La Palma en el 29 de diciembre, en el último Consejo de Gobierno, creo que fue el 29, no me acuerdo si el 29 o el 25, mandaron 38 millones para La Palma, para el Cabildo y para los ayuntamientos. Eso no se ha gastado, no ha llegado a los ciudadanos, simplemente se cuenta como una ejecución presupuestaria. Bueno, y luego, por último, han gastado en farmacia, que les digo que tienen una debilidad por la farmacia, 13 mensualidades en este año 2023, no 12, le han pagado una más. ¿Saben cuánto es cada mensualidad a la farmacia? 60 millones de euros. O sea, estas personas que en diciembre dijeron que no había dinero para pagar 12 millones a las pensiones no contributivas que al gobierno anterior le dábamos en diciembre por el proceso inflacionario, a las pensiones no contributivas, me parece que eran 200 euros a cada persona, bueno, 12 millones, no teníamos dinero para 12 millones, pero sí tenemos dinero para pagarle 13 facturas de farmacia a los farmacéuticos. ¿Son los farmacéuticos los vulnerables o son las pensiones no contributivas que la media son 400 euros? En fin, esto respecto al tema de la ejecución presupuestaria. Y por último, ya en clave de contabilidad nacional, no de clave presupuestaria. Superávit, son 216 millones el superávit que tiene la comunidad autónoma. Oigo a la consejera decir
que es que va a pedir que no se cumpla el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a que los superávit se empleen en reducir deuda. Pero aquí es que la consejera, que por cierto es autora de esa ley, la consejera de Hacienda, es autora cuando era diputada ponente de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque tiene sus años, ¿no? Entonces, ella estuvo allí en el año 2012 cuando esto se aprobó. No se cumple con la regla de gasto del artículo 12. Oiga, España, gobierno, Sánchez, como si las leyes las cambiaran los gobiernos. No se cumple, exímame del artículo 12. No cumplimos ahora con el artículo 32 para no aplicar el superávit a reducción de deuda. Oiga, no me lo aplique. Se incumple la regla de gasto y hay que aplicar el artículo 21, que dice que hay que hacer un plan de ajuste económico-financiero. Oiga, no me lo aplique, hombre. La ley está para cumplir más, sobre todo una ley que ha hecho usted, que ha hecho usted, ¿no? Pues, en fin, eso es lo último que quería decir, que el superávit presupuestario hay que dedicarlo legalmente a esto. A nosotros esa ley, como ustedes saben, la Ley de Estabilidad Presupuestaria nunca nos ha gustado en Nueva Canarias, la votamos en contra cuando estuvimos en el Congreso, la hemos intentado reformar varias veces, pero es verdad que las leyes cuando existen se cumplen. Y es obligatorio cumplirlo, ¿no? Es una obligación. Y luego respecto a la deuda, que es el 10,12%, es un mérito sinceramente de nuestro gobierno, porque es que no se ha hecho nada. En la deuda no se ha hecho nada. Nosotros refinanciamos toda la deuda en el primer trimestre de 2023, refinanciamos 800 millones de euros, conseguimos un tipo de interés bajísimo porque los intereses iban subiendo, por tanto, hemos gastado en intereses 70 millones y llegamos al 10,2% porque no se ha hecho nada, repito, es que nosotros refinanciamos toda la deuda, nos han endeudado más, pero simplemente no han hecho nada. En 2024 es cuando veremos sus resultados en deuda pública, pero estos resultados son un mérito del gobierno anterior que, repito, en enero, con una decisión acertada, refinanció toda la deuda. No mes a mes cuando había vencido, sino como sabíamos que los intereses iban a subir, los refinanciamos. Esto es lo que quería comentar. 1.100 millones que no se gastan y nuestros cálculos son que en torno a 400 millones que no se han gastado, pero que se han diferido a organizaciones del gobierno para gastar los próximos años. De manera que es una ejecución con trampa. Si yo le paso del Departamento de Turismo 50 millones a Promotur que no se gastaron en el año 23, sino que se gastarán en el 24 y 25, estoy diciendo que he ejecutado 50 millones que no se han ejecutado de facto porque están en áreas dependientes, en empresas, entidades públicas dependientes del gobierno. Lo digo porque nosotros sabemos que esto se le escapa al gran público, ¿no? Lo de la regla de gasto, lo de la ejecución presupuestaria, pero a nosotros no. A nosotros no se nos escapa. Y por eso lo que dijimos hace 5 meses, ahora se confirma en grado sumo. No solo no han respetado el 2,6% de la regla de gasto, sino que se han ido al 8,5%. Esos 1.121 millones en sentido estricto se incrementa por encima de las posibilidades de la comunidad en 517 millones y eso va a significar ajustes. Este año lo siguiente, ya les añadí que en el plan plurianual ya en la ejecución para el año 24 ya no hablan de 11.311 millones, sino ya retiran ahí 234 millones de euros. Ya hemos visto las previsiones del presupuesto de los próximos años. El año 27 el presupuesto es prácticamente el mismo que el año 24. Como ustedes comprenderán, la sanidad, la educación, las políticas sociales, las políticas de vivienda van a demandar más recursos y lo que han hecho es comprometer el futuro de esta comunidad. Este es un gobierno que improvisa, que utiliza la condición de gobierno de forma arbitraria e interesada. Es un gobierno sin cabeza, sin mando, sin orientación. Y lo estamos viendo en esto y lo estamos viendo en los temas turísticos, ¿no? Hemos visto estas últimas... Esto es un pollo... ¿Recuerdan aquello del pollo sin cabeza? Uno para acá, otro para allá, hoy digo una cosa, mañana la contraria. Pues lo estamos viendo, lo vimos en el presupuesto, que es más difícil de seguir por la opinión pública, porque es complejo, porque es técnicamente difícil, aunque los datos son incontestables e invariables, esto se va a imponer sí o sí, por eso en ese gasto plurianual del próximo cuatrienio están ajustando gasto público y pagaremos las consecuencias en el año 25, 26 y 27, pero lo estamos viendo ahora con el debate turístico, ¿no? Se han puesto histéricos con yo nunca he visto una manifestación con tantos efectos como esta. Esto tiene una virtud, ¿eh?
tiene la virtud de que la ciudadanía tiene capacidad de influir en la política, ¿no? Se pone en evidencia que la gente reclama cosas y el poder político se pone histérico, ¿no? Decían hace 2 semanas que la manifestación era de gente que estaba en contra del turismo. 2 semanas después dice que la culpa es de los empresarios. Decían que en esta legislatura, en el Parlamento, de forma categórica e inequívoca, de que de la tasa turística ni hablar, tanto el presidente como el vicepresidente y algunos socios, y ahora que hay que hablar de esto y de lo que haga falta, ¿no? En fin. Aunque el fondo de la cuestión de lo que reclama la gente no es la tasa turística, que nosotros, por cierto, hemos defendido. Somos los únicos que hemos llevado un proyecto de ley al Parlamento a lo largo de la historia de esta comunidad, que lo tenemos en nuestros programas electorales y creemos que es necesaria, pero esto no contiene el crecimiento. Es decir, en los lugares donde hay tasa turística, desde Venecia a Berlín, desde Bruselas a Cataluña, desde Marruecos a Baleares, la tasa turística lo que hace es captar recursos para destinarlos al sistema turístico si se hacen las cosas bien. Pero esto no contiene el número de visitantes ni el número de población residente. Lo que se está reclamando es límites al modelo de crecimiento. No solo contar turistas, poner controles, mecanismos que atemperen la llegada de población a esta tierra, porque esta está desajustando la vida de la gente. Pero bueno, como se trata de decir cosas, los del gobierno por la mañana dicen una cosa, por la tarde otra. Bueno, hay uno del mundo este de coalición que ha propuesto ya no una tasa turística, sino una tasa para los de Murcia. Si los de Murcia se vienen para acá, si un murciano decide venirse a vivir a Canarias, pues le van a poner una tasa, tendrá que ser de 7.000 euros por lo menos, porque dice que para pagar la sanidad, la educación, las carreteras, los puertos y los aeropuertos, pues tendrá que, además de los impuestos, le pondrán una tasa de 7.000 o 8.000 euros. En fin, gobierno sin cabeza, sin tino, sin mando, malos gestores, improvisadores, temerarios, irresponsables. Y los datos lo ponen en evidencia. Y nosotros vamos a estar en esta legislatura como martillo pilón poniendo en evidencia, con documentación, con rigor, con solvencia, la inconsistencia del gobierno de las dos derechas que sufrimos en Canarias y que hemos puesto en evidencia una vez más hoy. Más cuestiones. Le quería preguntar, ¿le preocupa a usted dónde se puede producir o dónde puede llevar a cabo, aunque ya han visto indicios por parte del gobierno, el ajuste para poder rectificar ese incumplimiento de la regla de gasto? ¿Les preocupa a ustedes dónde se pueden, en qué capítulo se pueden producir los ajustes? No, lo tendrán que... Es decir, 1.121 millones es un incremento muy alto. Destinar el 95% al 93% a gasto corriente es muy irresponsable. Muy irresponsable. Nos lo decía la AIREF a nosotros y tuvimos en cuenta este hecho y se lo han dicho a ellos y no han tenido. Pero van a tener que ajustar el gasto corriente, porque si de los 1.121 millones llevas 1.000 a gasto corriente, y si no lo hacen este año, lo harán los próximos. Pero ya les insisto que este documento estamos esperando como agua de mayo que aparezca, el escenario plurianual 25-26, porque ya se nota ahí que están ajustando el gasto, no están reconociendo lo que nosotros les denunciamos, pero de facto menos 234 millones. Solo 175 de incremento en el año 25, solo 150 millones en el año 26 y solo 76 millones en el año 27. El presupuesto del 27 es prácticamente idéntico al del 24. Pero los 234 millones que creo que ¿Dónde? me estás preguntando en este momento y con la nota de prensa no tenemos capacidad para saber dónde van a retener esos créditos. Lo veremos cuando aparezca en las correspondientes publicaciones de los trimestres de ejecución del presupuesto. Veremos dónde están haciendo esas retenciones en el año 23 y veremos qué es en el año 24 y en el año 25 y 26 veremos dónde van a hacer esos ajustes para que al final en el año 27 en el año 26 sea el presupuesto pues 76 millones más. 27, solo 76 millones más que el año 24, imagínate, cuando ahora aumentó 121. Sí. En los cuadros que dieron ayer, lo que se veía en el bloque de gasto corriente de aquí al 2027 igual o incluso más en el gasto corriente, pero en el gasto de capital sí había una reducción. Pues peor me lo pones. Peor lo ponemos. Pero lo pones. En los cuadros que
O sea que ni vivienda, o sea que ni obras hidráulicas, ni viviendas, ni colegios, ni hospitales. Está por capítulo, sí, está por capítulo. Sí, pero dice que por capítulo el que cae es las inversiones. Sí, el que caen en 2027. Capítulo 6 y 7, sí, sí. Pero tú imagínate una de las... Bueno, ayer la consejera de Hacienda puso un poco en solfa ese plan de ajuste que sugiere la AIREF, como que Canarias no va a ser un deterioro de las cuentas públicas, vamos, que no concreta nada de que se vaya a ajustar ningún... No le queda otra, ¿eh? O sea, no. De alguna manera, por experiencias de años anteriores, cuando la AIREF dice que hay que ajustar en algún capítulo concreto o en general. Oh, no, O sea, que ellos- las inversiones o Mira, está más- definido en el artículo 21. En el artículo 21 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria dice que cuando tú incumples la regla de gasto, el objetivo de estabilidad o la deuda, que en el caso de la deuda y objetivo de estabilidad no lo vamos a incumplir, el artículo 21 detalla las partidas concretas que debes restringir. El artículo 21 es muy claro sobre el plan de ajuste económico-financiero que tienes que hacer. Tú puedes elegir las partidas que quieras, pero te deja muy claro que tienen que ser partidas concretas. Además, un ajuste es así, además se lo entregas al Ministerio de Hacienda, ¿sabes? O sea, que se lo entregas. Pero de todas formas, el hecho de que en el plan plurianual venga ya, yo nunca he visto esto, ¿eh? que la ejecución de presupuesto, lo digo porque yo hice los escenarios plurianuales del año 2023 para el año 2024, nosotros subíamos del crédito inicial al crédito definitivo, pues una cantidad, me parece 200 millones o algo así, porque siempre los créditos definitivos son mayores que el crédito inicial, siempre en la comunidad autónoma. Si lo ponen, es porque van a reducir, porque es que si no, no tiene sentido que tú no te gastes 11.300 millones, sino 234 millones y que lo pongas en la previsión de tu gasto. Es que están cambiando la senda presupuestaria, están reconociendo sin decirlo. Porque si tú en 2025 solo subes en 175 millones, estás ya en la línea ¿sabes?, de la reconducción del gasto. Lo que pasa es que me imagino que es aquello de mantenerla y no enmendarla, ¿no? O sea, antes muerto que decir que he cometido un error, pero lo están haciendo por la vía de los hechos. Bueno, nos estudiaremos y hablaremos del plan presupuestario en cuanto lo publiquen en el Boletín Oficial de Canarias, que será mañana o pasado mañana, ¿no? Antes de la pandemia, el gobierno anterior, o sea, que también presidía Clavijo, ya estaban con el argumento de que Canarias no incumple la regla de gasto porque aquí hay una deuda muy baja, etcétera, etcétera, y pedía que de alguna manera ese dinero de más de superávit se pudiera invertir en gasto social o en inversión pública, lo que fuera. Ahora están con el mismo argumento, ¿no? Después de lo que ha pasado estos años que no había reglas fiscales. ¿Es viable cambiar? Pero Adelante, si quieres. la incumplieron en el 16. Vamos a ver, las leyes están para cumplirlas. Pero es viable cambiar la ley. Bueno, las leyes, si el Partido Popular... Y todos los pero, ayuntamientos de España, porque tienen superávit, ¿no? Pero para aprobarlo tiene que ponerse de acuerdo, por lo pronto, el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? Si a lo mejor la consejera consigue que el Partido Popular cambie la ley de estabilidad, a mí me pega que no, ¿eh? A mí me pega que no lo va a cambiar. Y luego, cada vez que incumplimos una norma, cambiamos la ley, pues suena un poquito a decir, oye, yo solo me gustan las reglas cuando son a mi favor, ¿no? A nosotros esas reglas saben que no nos gustan, nunca nos han gustado. Pero en todo caso, cuando gobernamos, las intentamos cumplir porque el efecto de un plan de ajuste es peor que lo que estamos haciendo ahora. O sea, se ha creado una expectativa de gastar 1.120 millones y ahora por lo pronto ya se van a gastar 234 millones menos. Y el ajuste son por lo menos, como decía antes Esther, por lo menos 500 millones. 5,9 puntos del gasto computable, de más, entre 2,6 y 8,5, son más o menos 517 millones, calculo yo, de gasto. Si han bajado 234, tienen que bajar otros 200 y pico. Lo pueden hacer entre 2024 y 2025, cierto. Pero de hecho, a lo mejor por eso ya en 2025 van reduciendo el gasto, ¿no? Y solo se incrementa a 175. Un presupuesto de incremento de 175 millones hace muchos años que no se ve en Canarias, ¿eh? Yo creo que desde 2000, probablemente desde 2014. En 2016 incumplieron la regla de gasto y tuvieron que hacer el ajuste en 2017 y 2018. Y con todo, como no era tan elevado el incumplimiento, el ajuste que hicieron fue mucho menor y el presupuesto se incrementó mucho más que estos 175 millones. Nosotros en 2019 incumplimos la regla de gasto por 7 décimas, del 2,7 al 3,4, estábamos gobernando y lo que hicimos fue una retención de crédito. Pero vamos, desde que vimos que íbamos a incumplir, nos lo dijo la ICA, lo hicimos retención de crédito, no hay ningún problema en reconocer eso, eso no es un pecado capital. Lo que es el pecado capital es engañar. Corregir no es pecado. Oye, me equivoqué, pues corrijo, no hay problema. Nosotros lo hicimos en 2019, hicimos una retención de crédito para cumplir, porque, repito, no nos gusta la ley de estabilidad presupuestaria, pero una vez que existe,
Si la incumplimos, vamos a tener consecuencias más negativas porque hay una serie de mecanismos coercitivos del Ministerio de Hacienda sobre también las transferencias del sistema de financiación u otras transferencias si no cumplimos. Es que la Ley de Estabilidad Presupuestaria es una ley muy potente, es una ley orgánica y es la que establece un poco el marco fiscal de Canarias, de toda España, ¿no? Y luego porque los autores intelectuales de esta ley son ellos, son las derechas. Yo siempre recuerdo no a Montero, sino a Montoro, que nos decía, a mí me decía, las cuentas públicas españolas tienen que tener un problema de deuda, de déficit, para el conjunto. No me vale que yo tenga la Administración General del Estado, la Seguridad Social y 13 comunidades incumpliendo y 3 cumpliendo y los ayuntamientos. Es decir, a los que cumplen, que sigan gastando. Y a los que no cumplen, ¿quién ajusta el déficit? El déficit es para el conjunto de las administraciones públicas. Si hubiera administraciones en España que han cumplido con las reglas fiscales y que tienen superávit, son los ayuntamientos, las corporaciones locales. En Canarias, el dinero que tienen las corporaciones locales es muy importante y, sin embargo, al Partido Popular y al Partido Socialista no se les ha ocurrido decirle a los ayuntamientos de España que tienen superávit desde hace casi una década en su conjunto que ese dinero se lo gasten en fiestas y en voladores. De manera que están haciendo una escapatoria irresponsable, están diciendo que cuando tienen un problema se cambian las leyes que ellos mismos hicieron. No va a haber cambio en la ley de estabilidad presupuestaria, ya lo verán. Pero el primero que se va a negar a ese tema es quien es el autor intelectual de esa ley, que es el Partido Popular de España. De manera que la señora consejera dice esto para confundirle a la opinión pública, a la ciudadanía de Canarias. Han hecho un mal presupuesto, han hecho un presupuesto irresponsable, los datos lo ponen en evidencia y han empezado a ajustar gastos en sus propios papeles. 234 millones y, como decía Fermín, presupuestos del año 27 que aumentan solo 76 millones sobre el presupuesto del 24. Esto no se ha visto nunca, ni en la época de la crisis dura. De manera que vienen curvas, como dijimos en su momento, y se pone en evidencia porque estamos ante un gobierno de irresponsables, de gente imprudente, temeraria. Aquí te cojo, aquí te mato, quedo bien ahora y después ya veremos, ¿no? Pero y además la negativa del Partido Popular, que en el Senado, bueno, y la propia consejera de Hacienda en el Consejo Política Fiscal y Financiera votó en contra de la senda que estaba proponiendo la ministra Montero, lo que ha hecho es darse un tiro en el pie, dárselo a las comunidades autónomas y, lo que es peor, dárselo a las corporaciones locales, cabildos y ayuntamientos, porque la propuesta era que se quedaran en equilibrio y no tuvieran que tener superávit, y sin embargo, al no aprobarse, entra en vigor el que se mandó a Europa y tienen que tener superávit las corporaciones locales, y en el caso de las comunidades autónomas y en particular de Canarias, que podía, o sea, que estaba... se aprobó a 0, pero podían llegar hasta 0,1, bueno, pues nos ha dejado a 0. O sea, con lo cual los autores intelectuales de esa ley, pero encima al día de hoy y con esta situación, encima han votado en contra de una senda de estabilidad que era mucho más beneficiosa tanto para cabildos y ayuntamientos como para comunidades autónomas que la que ahora hay que aplicar por ese doble voto en contra. Y en este contexto, muy importante este asunto, no hay ninguna posibilidad, absolutamente ninguna posibilidad de rebajar el IGIC con este escenario que estamos viendo. Imagínense el cuento este de la rebaja del IGIC, que fue un engaño programado, que si tenían alguna oportunidad de haber hecho algo, debió ser en el presupuesto del año 24 y no lo hicieron. Miren cómo viene el presupuesto del 25, 26 y 27, según sus anuncios, sin tocar este tema. No, ese engaño se consagra, se confirma, y no habrá ningún retoque a la base. Como te descuides, te lo siguen subiendo, y si no, al tiempo, ¿no? En fin, ¿alguna cuestión más? Si no, muchísimas gracias. Sí. No sé si estábamos interesados en hablar un poco del debate de la ecotasa. Sí. Queríamos comentar la PNL del PSOE. Bueno, primero, nosotros creemos que la ecotasa es un recurso fiscal necesario y que debe ser, y bueno, ya lo presentamos el año 15, la única vez que se ha discutido esto en el Parlamento de Canarias fue una propuesta de ley que presentó Nueva Canaria, que por cierto no fue admitida a trámite porque la votaron en contra todos, también los socialistas. No, los socialistas y coalición, porque gobernaban juntos cuando eso. Y estamos en un momento donde la recuperación del turismo estaba en su momento. De manera que nadie tiene más autoridad que nosotros para hablar de la ecotasa porque lo hemos hecho siempre. Somos conscientes que es una decisión
discutible, controvertida y que necesita espacio de consenso. Nos parece totalmente inadecuado el decreto ley. Yo creo que no se puede. Hemos estado repasando la jurisprudencia constitucional y los impuestos no se crean por decretos leyes, sino por leyes. Entre otras cuestiones, para no cercenar la participación y porque estamos hablando de un asunto complejo. Nosotros tenemos una propuesta de ley desde hace un tiempo. Esto forma parte de la influencia de los manifestantes antes de salir a la calle, ¿no? Es decir, ahora está todo el mundo histérico. Bueno, pues yo creo que esa norma la necesita Canarias. Sería razonable que se presentara un proyecto de ley en el contexto de una nueva política turística y para eso se necesita consenso y convencer. Hablar, discutir, debatir y convencer. Creo que hay margen para ello. Pero añado, nosotros defendemos la ecotasa como parte de una política turística que establezca límites al crecimiento. No se puede seguir contando turistas. No se puede sostener en esta tierra el incremento demográfico que estamos viviendo. Lo hemos dicho. En lo que va de siglo, 570.000 residentes más. 570.000 residentes más, que es Las Palmas y Santa Cruz sumados. Ustedes imagínense, en solo 24 años, tener que proveer de todo tipo de infraestructuras y servicios a 570.000 personas más. Es como coger Las Palmas y Santa Cruz y crear dos ciudades similares en solo 24 años, lo que le tienen que poner puertos, aeropuertos, suelo, vivienda, agua, luz, sanidad, educación, servicios sociales, eliminación de residuos sólidos, depuración de agua, en fin. Esto es lo que estamos viviendo, problemas de movilidad, problemas de vivienda, es decir, de lo que están hablando los manifestantes, que fue lo que hicimos a principios de siglo con la ley de medidas urgentes y la ley de moratoria, es parar, frenar, poner límites, contener de forma pactada y discutida. No se puede crecer a este ritmo, ni de turistas ni de residentes, no se puede. El dato de Tenerife es especial. La isla de Tenerife, en estos 24 años, aumentó la población en 270.000 personas. 3 ciudades de Telde. 3. Tú coges Telde, replicas 3 veces, pues imagínense 3 ciudades nuevas en Tenerife de 90.000 personas, en solo 24 años. Y ahora tienen La Tejita, bueno, en el Mojón 9.000 camas nuevas y presumen de una nueva ciudad en el sur de Tenerife que no tiene agua, que no tiene luz, que las carreteras están colapsadas, que no hay vivienda. Pues eso es lo que están planteando. El modelo que se implantó en Canarias está muy inspirado en la isla de Tenerife, en ATI Coalición Canaria. Este es su modelo de desarrollo. Hemos llegado hasta aquí porque ellos han programado esto y ahora ellos mismos dicen emergencia habitacional, emergencia hídrica, emergencia de movilidad, emergencia climática, emergencia eléctrica. Pero oiga, si es que su modelo nos ha llevado hasta aquí. Por eso la manifestación, los manifestantes, la gente que está convocando, que hemos seguido su discurso, lo que está planteando son límites. La tasa, por supuesto, pero la tasa no limita el número de visitantes. Si no, vayan ustedes a Baleares, a Venecia o a Berlín. La tasa lo que hace es captar recursos que se pueden destinar finalistamente a mejorar infraestructuras y servicios, y está bien, pero lo que estamos planteando es otra cosa, Y lo que hemos dicho de Nueva Canarias de forma reiterada es que no culpamos a los turistas, no culpamos, por supuesto, a los manifestantes que tienen el derecho a protestar y a expresar, como se han hecho en otras etapas, su opinión. Y tampoco culpamos a la inmensa mayoría de los empresarios. Y estos pasaron en 15 días de echarle la culpa a los manifestantes llamándolo turismofóbico y que estaban acabando con la gallina de los huevos de oro y con aquello de la vaca y todas estas cuestiones, a cuando vieron que esto tomaba cuerpo, a echarle la culpa ahora a los empresarios. Ni tienen la culpa a los ciudadanos, ni tienen la culpa a los turistas, ni tienen la culpa a los empresarios. La tiene el modelo de desarrollo que se ha implantado donde se crece sin tino. Y eso significa contar turistas y aumentar la población residente, que es la que está generando estas tensiones. En Lanzarote hay hoteles que están a media de apertura porque no hay personal para desempeñar las funciones. Pero puede haber gente dispuesta a ir a Lanzarote a trabajar, pero tienen un inconveniente. No tienen donde dormir. Porque es que Lanzarote duplicó la población en 25 años. Duplicó la población en 25 años.
Y esto es lo que hay que ponerle límite. Y ahora unos y otros confundidos. Ni la tasa turística resuelve el problema del intenso crecimiento de visitantes y de residentes, aunque la defendemos más y mejor que nadie porque lo hemos demostrado, sino que hay que atemperar, hay que volver al planeamiento, hay que poner límite. Lanzarote está saturada, no cabe la gente, no caben los turistas. Y ahora no hay turismofobia, pero como no tomemos decisiones, habrá gente organizada que rechace el turismo, como pasa en Berlín, como pasa en el centro de Madrid, como pasa en Cataluña, como pasa sin duda ninguna en muchos lugares del mundo donde la alta presión del turismo está generando rechazo por la población local. Es la inacción la que genera la turismofobia. Pero todo esto lo hemos reiterado y dicho no ahora. Y además lo hemos hecho cuando hemos tenido mando en plaza. El año 2001, la ley de medidas urgentes, siendo yo presidente, paró el planeamiento y desclasificó 400.000 camas. La ley de directrices de moratoria estableció límites al crecimiento. Luego vinieron otros y se repite la historia. Y ahora, 20 años después, 570.000 personas más, 6 millones de turistas más en lo que va de siglo. 6 millones de turistas más, distribuidos de forma distinta. No todas las islas están igual de saturadas. Hay algunas más saturadas que otras. Los planificadores son los que han saturado. ¿Recuerdan lo de la planificación y Tenerife y todo perfecto? Pues mire, 6,6 millones de visitantes tuvo Tenerife el año 23. Casi como República Dominicana. 3 veces más que Costa Rica. Hay que parar, hay que poner límites, pero eso no se puede hacer por decreto ley. Eso se tiene que hablar, discutir, consensuar, atemperar, modular, como hicimos entonces. Aquellas leyes, ¿sabes cómo las aprobamos? Por unanimidad, las de entonces. Y la gente salía a la calle por Beneguera, y la gente salía a la calle en Lanzarote por la moratoria, la gente salía a la calle por las torres de Vilaflor. Frente a eso, lo que hicimos fue escuchar, documentar, debatir en el ámbito institucional, que era el Parlamento, y tomar decisiones. Y ese es el camino que yo creo que nos van a indicar los ciudadanos el día 20 de abril, porque tienen derecho a expresar su opinión y nosotros estamos obligados a escucharles, no a manipular lo que dicen. Bueno.